Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate de los lunes en la noche aquí en CNN Chile, junto a nuestros panelistas habituales, Mónica González, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayol. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la sintonía. Como siempre, tenemos los comentarios a través del hashtag CiudadanosCNN, van a estar apareciendo permanentemente en pantalla, y la conversación también con la encuesta que tenemos como todos los lunes. ¿Cuál es el tema de hoy? Esta es la pregunta. ¿Cree usted que se debería cambiar el lugar de la cuenta pública de los 21 de mayo? Lo ha pedido el alcalde de Valparaíso, también varias organizaciones, parlamentarios de la zona. ¿Sí o no? Esa es la pregunta y pueden, como siempre, opinar, fundamentar y comentar con el hashtag CiudadanosCNN. Partimos con nuestro ya tradicional minuto de confianza. Hernán. Lo dijimos la semana pasada, este 21 de mayo era una oportunidad para la presidenta Bachelet de volver a conectar con la ciudadanía. Y sin embargo, creo, perdió una gran oportunidad. No vimos ninguna autocrítica para un gobierno que, digamos las cosas, está con pésimos niveles de aprobación. Hoy día conocimos, de hecho, un 21% de la ciudadanía que apoya a la presidenta Bachelet. La verdad es que este discurso fue, y sonó más bien como un discurso de despedida, sin grandes anuncios y más bien haciéndose cargo de una rendición de cuentas, de una obra gruesa que deja mucho que desear. Este vacío, a 2 años de que este gobierno termine, es una oportunidad muy importante para la centroderecha. Aquí está, la verdad, un espacio para construir una alternativa de gobierno, más allá simplemente de las críticas y llamados al desalojo al gobierno actual. La centroderecha puede ser una alternativa de gobierno levantando una alternativa reactiva. Esa es la oportunidad. Muchas gracias, Hernán. Sigo con mi minuto de confianza. Después del terrible crimen que conocimos este sábado, la muerte del trabajador Eduardo Lara, de inmediato, como callampas después de la lluvia, comenzaron a aparecer las propuestas de cambios legales, de que había que tener nuevas leyes para poder enfrentar a los encapuchados. Antes de que legislen de nuevo a la rápida, le quiero pedir por favor a los parlamentarios que lean la actual ley vigente, artículo 85 del Código de Procedimiento Penal. Dice que los funcionarios policiales deberán, no solo podrán, deberán solicitar la identificación de cualquier persona en una serie de casos fundados. Uno de ellos es, o en el caso de la persona que se encapuche o embose para ocultar, dificultar o disimular su identidad. Hoy Carabineros tiene no solo la facultad, la obligación de controlar la identidad de los encapuchados. Y es más, la ley les permite proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla. No solamente los Carabineros con las leyes que existen pueden controlar a los encapuchados, además pueden revisar sus vestimentas, pueden revisar sus mochilas. La ley ya existe, leámosla y apliquémosla antes de empezar a cambiar. Tu minuto, Rafael. Yo también voy a hablar de la cuenta pública. En ella la presidenta dijo que en lo que queda del gobierno, que a esta altura es menos de 2 años, se va a enfocar en el crecimiento económico. Yo espero que no sea una ironía, porque hasta ahora las políticas públicas han sido definitivamente anticrecimiento. En el mejor de los casos tal vez han sido indolentes con el crecimiento. Ahora, el resultado de esto es que estamos viviendo el peor trienio. Estos primeros 3 años del gobierno son el peor trienio en términos de crecimiento desde comienzo de los años 80. Ni la crisis asiática a fines de los 90, ni la crisis subprime en el 2008 generaron una aceleración tan marcada como la que está viviendo Chile en este momento. El problema para el gobierno es que se vienen 2 años con elecciones. Y aunque el crecimiento no es todo, sin crecimiento es muy poquito lo que se puede hacer. En otras palabras, un país que está creciendo rápido no tiene garantizada la reelección, pero uno que está estancado tiene serios problemas para lograrla. Ahora, creo yo que con los rezagos que tienen las expectativas y con el tiempo que le toma a la inversión responder a la política pública, a esta altura yo creo que ya es demasiado tarde para el oficialismo. Alberto. Este 21 de mayo murió el trabajador Eduardo Lara. El anterior 29 de mayo estuvo al borde de la muerte el estudiante Rodrigo Avilés, también en Valparaíso. Carabineros señaló el año pasado que efectivamente había habido una irresponsabilidad del miembro de Fuerzas Especiales que había enviado un chorro a 4 metros de distancia de Rodrigo Avilés. Este año se justifica diciendo que dado ese accidente, señalan que ellos se trataron de restar y tratar de evitar entonces situaciones como aquella. Carabineros entonces confiesa que cuando actúa lo hace mal y cuando no actúa lo hace mal, que no sabe enfrentar las condiciones que supone una manifestación
donde aparecen focos de violencia. Carabineros reconoce que no sabe ejecutar su labor y eso es una versión oficial de Carabineros y del gobierno. Es impresentable, es imperdonable, es una institución que está reconociendo su ineficiencia. Mónica. Yo creo que nadie hoy día quedó fuera del estupor, de la indignación y del espanto que nos provocó la muerte de Eduardo Lara, un trabajador. Pero no podemos quedarnos en eso. Cuando en los países el respeto por la vida se pierde, eso va en un tobogán que nosotros los más viejos sabemos a dónde lleva. Los estudiantes tienen que hacer una autocrítica, los dirigentes han sido tibios en denunciar y en repudiar al lumpen que se ha tomado la calle de la protesta legítima, la calle que tanto nos costó recuperar. Pero la reacción del general Bruno Villalobos, esa declaración emitida el sábado en la tarde, es al borde de la sedición. Es imposible, general Villalobos, que usted diga que se inhibió por lo que pasó con Rodrigo Avilés el año pasado. Ustedes son una fuerza de carabineros, señores. Los encapuchados son cobardes. Son ladrones, asesinos y cobardes. Pero los carabineros están para protegernos. Usted no puede escudarse en la inhibición. No puede ser que fluctuemos entre que estamos al borde de asesinar a un estudiante y luego no actuemos y muere un trabajador injustamente. Por este camino no vamos a llegar a ninguna parte. Somos un país civilizado y con Estado de Derecho. Yo creo que ha llegado el momento que los ciudadanos exijamos que cada uno cumpla su rol y no haya más amorramientos. Muchas gracias, Mónica. Quedan claramente los planteados los temas, tanto la cuenta pública como lo que ocurrió fuera del Congreso en Valparaíso, marcan también esta edición de Ciudadanos. Esta es la nota introductoria. Nuestra convivencia necesita contar con una constitución moderna. Quien se margina no solo se queda abajo del carro de la historia chilena, sino que además al marginarse le está restando valor a sus propias ideas. Discurso del país de la fantasía, con mayor realismo, con mayor sentido también de los límites y las restricciones. La presidenta se dio cuenta que el Festival de Promesas no rendía frutos. Incendio, que a raíz del cual desgraciadamente falleció una persona que se encontraba en el interior. Independiente, si no todos lo conocieron, pero yo lo conocí. Entonces, ¿quién me devuelve a mi papá ahora? ¿Quién me devuelve a mi papá ahora? Vamos a hablar ya del contenido de la cuenta pública, pero quiero partir antes con lo que ocurrió con Eduardo Lara, con la tremenda violencia que desataron algunos, y particularmente algo que dijiste, Mónica, sí, que han sido tibios algunos de los dirigentes sociales en el repudio a la violencia. Alberto, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Hay alguna autocrítica que falta también en los movimientos que convocan, por cierto, convocan a una protesta pacífica, digamos? Pero ¿hay alguna tibieza o hay algo que falta en términos de cómo actuar? Yo creo que en este caso, de hecho no. En este caso específico, de hecho, la información que yo tengo es que efectivamente fueron a hablar con la familia, a señalarle que ellos estaban profundamente en contra de toda esta situación. Creo que sí, en todo el proceso que ha habido de movilización social, en general ha habido una permisividad. Y esa permisividad normalmente está asociada al hecho de que se entiende, y aquí hay una cuestión, un juego muy perverso que yo creo que tiene que ver con la lógica del poder, es la lógica de que los gobiernos tienden a actuar muy poco cuando no hay destrucción. Y esto es así de simple. El gobierno de Piñera, mientras en Aysén no hubo barricadas, no hubo violencia, el gobierno de Piñera no hizo absolutamente nada. Y en general la tendencia es entonces a esperar que hayan grandes disturbios, porque apuestan a la deslegitimación. Si esos disturbios se dan en el marco de un proceso de legitimación... ¿No estás diciendo que son intrínsecamente necesarios? No, que son un juego. Eso es la destrucción. Que desgraciadamente hay un juego. ¿Pero de quién? De las dos partes. Por un lado, de quienes ejecutan los actos violentos, y por otro lado, de los gobiernos que esperan los actos violentos para recién actuar. Dicen, no, mientras esto no pase a mayores, Alberto, no actúan. el día que nosotros legitimemos la violencia,
¿No? ¿Y quién como está legitimando? método de acción política Esto es un en análisis democracia. político, Mónica. Sí, de acuerdo, pero el día que la legitimemos, el día que permitamos que se legitime, nunca más vamos a tener respeto por la vida. A ver, no se trata de legitimar la violencia, estoy diciendo simplemente, permíteme hacer un análisis político y no un juicio ético. El juicio ético, ¿ya? En este momento no es lo que corresponde un análisis político. La situación es que resulta que hay un grupo que en el poder dice yo no voy a actuar mientras esto no pase a mayores, ¿ya? Son muy pocos los estudiantes que están marchando, esto no es algo relevante hasta que llegan a cierta cifra. Cuando el asunto ya se empieza a poner más complicado, los gobiernos entran en juego. Y eso tiene mucho que ver con la violencia, ¿ya? Y eso pasó con el movimiento estudiantil, pasó en Freirina, pasó en Aysén. Y aquellos movimientos que no han ejecutado actos de violencia han tenido menos importancia. Y eso es desgraciadamente parte de la acción política. Pues bien, el resultado efectivamente de este juego, de ambas partes, gente que quiere aplicar violencia en una sociedad, siempre hay. Siempre lo vas a encontrar. Grupos minoritarios que quieren aplicar la violencia, ¿ya? El punto está en el poder. Tú no puedes decir, entonces la culpa la tienen otros ciudadanos de no sé qué cosa. Los ciudadanos pueden condenarlo más, menos, pueden ser más claros, menos enfáticos. Pero aquí el problema está en el poder. Por eso, finalmente, cuando esto pasa, esto le llega a los gobiernos y no le llega a otro sitio. Tú mismo lo dijiste, esto llega a los carabineros, llega al gobierno. O sea, es allí donde hay que tomar las decisiones. No son los ciudadanos de a pie los que tienen que ir y decir, aparte de condenar y agarrar a los estudiantes y meterlos presos. Yo no decía eso, solo quiero decir que yo hacía un análisis político, perdón. Yo no estoy hablando del estómago. Estoy hablando ni de la ética, estoy hablando de política. Y cuando los estudiantes han hecho con sus consignas, la han desmenuzado y han explicado lo que es el lucro, lo han hecho magistralmente, sin necesidad de saquear farmacias, porque además convengamos algo, ¿no? A esos locales que son saqueados, tengamos que saber que actúan los seguros. Esas empresas no pierden un 20. Los que pierden son los ciudadanos de a pie. Los que pierden son los que no tienen seguros. Son los que viven de un trabajo como Eduardo Lara, que a los 71 años era un hombre digno que trabajaba. Y entonces, frente a eso, cuando muere un trabajador, no estoy hablando de ética, estoy hablando de acción política. Yo creo que es el momento, antes de que sea muy tarde, de hacernos varias preguntas. Y lo que no me parece es, de un lado, que hacia así, a la tibieza que se ha usado para enjuiciar. Ojo, ¿hace cuánto rato que sabemos que soldados de narcos usan las manifestaciones para entrenarse en su enfrentamiento con la policía? ¿Hace cuánto rato que sabemos que hay encapuchados, que son figuras conocidas? Miren esto. Este es el titular, por favor, del Mercurio del día jueves 19. Nueva forma de asalto en turbas inquieta el comercio de Valparaíso y Viña del Mar. Este es el titular del Mercurio. Al día siguiente dice, la otra cara del 21 de mayo, Valparaíso se alista para una jornada de vandalismo. ¿Había que ser pitonizo para saber lo que iba a ocurrir? ¿Dónde está la ANI? A ver, bueno, ese es tema de déjame hacer una intervención. Lo primero es que, al menos la experiencia que yo tuve en el gobierno de Sebastián Piñera, frente a movimientos sociales, a casos de conflictividad, créeme que en ningún caso me tocó estar en una reunión diciendo esperemos que esto aumente para reaccionar. Naturalmente que en todos los casos no es necesario esperar la violencia. Te quiero decir de que al menos me parece que conversando con no Sebastián Piñera respecto al punto, él me dice, mira, después de que muere el estudiante Gutiérrez a fines de agosto del 2011, nosotros sacamos el tema del Congreso y lo llevamos al Ejecutivo. Está bien, en fin. Ahora, creo que hay una cosa que es importante de lo que está ocurriendo ahora a propósito de la lamentable muerte de este trabajador. Y es que ha habido una confusión conceptual entre las manifestaciones, el legítimo derecho a, en la calle, establecer y proponer ideas y ejercer presión legítimamente, con la violencia, con los encapuchados, y esa confusión que ha venido de muchos sectores políticos. Creo que hoy día tenía que finalmente quedar una crisis como la que estamos viendo para que se produzca una reacción.
Yo estoy de acuerdo con la primera intervención de Mónica. Creo que Carabineros institucionalmente no puede decir que no tiene la herramienta, las tiene. Pero creo que también es justo decir de que en los últimos tiempos la presión social respecto a Carabineros, el derecho a manifestarse y a no ser tocados y por lo tanto confundir el límite y la frontera respecto de lo que era la violencia, también estaba en un espacio gris para incluso Carabineros. Entonces, aquí hay una oportunidad y creo que está ocurriendo. A mí me dio gusto ver a personas como Camila Vallejos que hablaban derechamente de que estábamos frente a delincuentes. ¿Ya? En otras circunstancias y en otro tiempo esa frontera era bastante más gris. Dame un minuto, Rafael, solamente para separar las dos cosas. Primero, un juicio ético y un análisis político. Permítame hacer también un juicio ético. Aquí hay un juicio ético que es absolutamente necesario. Esto es criminalidad. Esto es delincuencia que cuesta la vida de una persona. Creo que frente a eso se necesita un juicio ético. Y el análisis político yo discrepo con Alberto en este caso. Porque hoy, por ejemplo, el movimiento estudiantil tiene más poder que el viernes o menos poder. Yo creo infinitamente mucho menos. Los movimientos sociales creo que se fortalecen cuando dan cuenta de una capacidad de convocatoria, de una capacidad de juntar voluntades. Pero cuando hay hechos de violencia que se aprovechan de un movimiento social, ese movimiento social se debilita y se debilita, me parece, gravemente con hechos como el de hoy día. Déjame retomar el comentario que hizo Mónica. A mí, yo quiero sacar el tema de los seguros de lado de la conversación, porque creo que al final es probablemente lo menos relevante. Cuando una persona que tiene un negocio es violentada, como son estas personas que estas turbas, ¿no es cierto?, entran a sus negocios y destrozan, probablemente el daño que se le hace a la democracia supera, y no estoy haciendo una comparación entre el daño económico y el drama de la muerte de un ser humano. Pero creo que lo económico queda completamente de lado. El drama es mucho más profundo en este caso, porque va a una persona que perdió la vida, pero también porque degrada la democracia. Ahora, ¿quién es el responsable de impedir que esto ocurra? Porque en una democracia liberal la policía tiene la obligación de aplicar represión, pero es una represión profesional que evita que estas bandas, ¿no es cierto?, vandalicen, valga la redundancia, la ciudad. Déjame hacer dos comentarios. El primero es, a mí me llama la atención, estuve tratando de entender un poco lo que pasa acá, porque yo tuve una experiencia interesante y la cuento en 20 segundos, menos de un minuto. A mí me tocó, cuando yo trabajaba en el metro, tener una oficina que estaba en un segundo piso con un vidrio ahumado, frente exactamente al paradero que está con la Torre Entel, que es donde terminaron las marchas del 2011. Entonces yo tuve esa posición privilegiada, sin que supieran en la calle que yo estaba ahí, de poder mirar por horas, me van a decir que no trabajaba, por horas cómo se producía un carnaval, que en algunos casos superaron los cientos de miles de personas, de familias que marchaban pidiendo, entre otras cosas, una mejor educación, y que después de esa fiesta, que duraba 3 horas más o menos, terminaba en 5 o 10 minutos, con 20 o 25 delincuentes que destrozaban el lugar. Lo destrozaban en 5 o 10 minutos. La otra gente desaparecía, las familias arrancaban con sus niños. Bueno, lo que quiero contar es que yo veía como estos delincuentes, que por lo demás se veían que eran muchos de ellos muchachos bastante jóvenes, tenían la osadía de enfrentar a estos carabineros que habían medido al menos 2 metros, los empujaban, no le hacían daño, pero quiero decir, los golpeaban, y yo decía, a este tipo lo van a agarrar y lo van a partir en 2. Y la verdad es que la policía no se movía. Entonces yo aquí yo traté de entender qué pasaba, y nunca he tenido una respuesta satisfactoria para comprender qué es lo que tiene que hacer Carabineros en situaciones como esta. Parecía tan fácil detener eso y no lo hacían. A mí me parece que es importante que Carabineros, a propósito de las declaraciones recientes, haga público los procedimientos que existen y qué es lo que se supone que deben y no deben hacer, qué pueden y no pueden hacer, para entender mejor por qué estas cosas pasan. Porque desde el sentido común son razonablemente fáciles de resolver. Sin embargo, hace muchos años que no se están resolviendo. Pero Daniel dijo una cosa bien importante, ¿no? En su minuto de confianza, algo que es clave, las atribuciones que hay hoy día. Porque otra de las cosas que me parece inaceptable es que los políticos estén desde el apoyo incondicional a Carabineros hasta el cuestionamiento total. Pero por favor, hay que ser más maduro en esto, hay que ser serio. No puede ser incondicional ni cuestionar todo porque son todos malos. No estamos hablando de buenos y malos. Estamos hablando de una fuerza de policía que no está ni para ser admirada, ni para ser querida, está para ser respetada. Y a mí lo que me preocupa es que después del sábado, de las imágenes horrorosas que vimos, porque yo creo que nos angustiamos todos, cuando los bomberos no podían abrir esa puerta. Era una angustia, porque uno decía, si hay alguien ahí se va a morir. Mientras a duras penas podían llegar otros refuerzos, porque había encapuchados que seguían. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿Estamos fallando en que no podemos aplicar las facultades que tenemos?
Pero lo que es inaceptable es que el general Villalobos diga en su declaración: basta ya de poner siempre en tela de juicio a Carabineros. Nosotros ponemos el pecho a las piedras, las balas, los fierros. Yo quiero decir que no es verdad. General Villalobos, no es verdad. Los carabineros de a pie, sí, es verdad. Ellos ponen el pecho y lo ponen no solamente en las manifestaciones, lo ponen en las poblaciones donde los narcos hoy día han cobrado mucho más poder. Porque también entre ellos ven corrupción, abusos de sus superiores. Yo creo que aquí estamos viviendo un tema en que Carabineros, la situación interna es más compleja. Pero Mónica, también es cierto que ha habido una falta de legitimidad en muchos actores sociales respecto al rol de Carabineros y el uso de la fuerza. Aquí, frente a una sociedad que se empezó a movilizar, que levantó causas justas y legítimas por distintas razones, desde cuestiones medioambientales hasta educacionales, frente a ese manifestante que luego se confundía con el encapuchado, faltó una cierta fuerza para darle a Carabineros la autoridad de marcar esa diferencia también y actuar. Y todo era, en el fondo, un cuestionamiento a los límites de Carabineros, sus facultades, la libertad de expresión, y la verdad es que el orden, recordemos lo que pasó con la ley Ginspetto, hoy día a mucha gente le parece razonable cosas que en el gobierno anterior eran fascistas. La ley de control de identidad no es tan distinta a lo que propuso el gobierno de Sebastián Piñera. En su minuto era considerado una vuelta, digamos, a las cavernas. Entonces, también hay un cierto doble estándar de la sociedad en los términos que discute estos temas, ¿cierto? Y la muerte de una persona ha hecho que obviamente se vuelva a hablar de mano dura con más legitimidad. Ahora recordemos, y esto, la razón por la cual voy a decir esto es la peor de todas, tuvimos la muerte de esta persona. Pero al mismo tiempo acabamos de aprobar una agenda corta en materia de delincuencia, y esto va a sonar políticamente incorrecto decirlo, pero a mí me duele la guata de pensar que aprobamos una reforma que lo que busca es darle atribuciones a Carabineros que pasan a llevar ciertos derechos fundamentales de la persona. Y quiero decirlo justamente ahora, porque creo que cuando es políticamente incorrecto decirlo, hay que decirlo. Y al mismo tiempo tenemos a Carabineros que no está haciendo su pega por razones que yo todavía no conozco, y no sé cuánto es culpa de ellos y cuánto es culpa de la sociedad que no le permite hacerlo. Pero tenemos a Carabineros que nos pidió atribuciones para pasar a llevar ciertos derechos fundamentales del ser humano, que es lo que básicamente, en mi opinión, representa esta detención preventiva. Y al mismo tiempo no son capaces de parar vandalismo que a todas luces en cualquier país del mundo desarrollado habría sido detenido con razonable rapidez, ya sea con mecanismos preventivos, un poco de inteligencia, o simplemente con la violencia que la sociedad le entrega a Carabineros para poder reprimir estos actos vandálicos. Y sin pérdida de vidas humanas. ¿Y por qué llegamos a esa situación? Esa es la pregunta. Perdón, Carabineros no es insisto, Carabineros es una institución que tiene un poder enorme. Yo no puedo concebir de verdad sí, pero que estemos con un sistema. Pero un momentito, que estemos en un sistema en que toda la culpa sea del Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, como se decía hoy día otro general. Pero ¿de qué estamos hablando? Por favor, seamos maduros. Si lo que hay que analizar aquí, y por eso lo dije al principio, por favor, aquí ha habido tibieza. Pero una cosa es los delincuentes, los lumpen, los cobardes encapuchados. Y otra cosa es el uso de la fuerza en un país democrático, que tiene que estar siempre sujeto a crítica. Porque no nos olvidemos, hemos tenido demasiado exceso. Hoy día lo que necesitamos es recuperar el equilibrio. Un equilibrio Mónica, yo estoy necesario. de acuerdo con todo lo que vas a decir, solamente creo que hay que ponerle contexto a por qué llegamos a esta situación. No pueden ser tan delicados de piel. Yo creo que lo que hay que fortalecer es al carabinero de a pie. Ese carabinero el que hay que preocuparse hoy día. A mí, tú citabas lo que decía el general, a mí me preocupa más lo que dice la presidenta. La presidenta Bachelet hoy cuando dice que a lo mejor lo que ocurrió con Rodrigo Avilés inhibió a Carabineros de actuar. Lo decía Alberto, recordemos que lo que pasó con Rodrigo Avilés fue que Carabineros dio de baja a un funcionario por haber violado los protocolos internos de la institución. Y ahora la presidenta y el general director de Carabineros dicen que el hecho de haber sancionado a un carabinero por violar las normas internas de la propia institución podría inhibirlos de actuar. ¿Inhibirlos de actuar cómo? Eso? Si uno entiende que Carabineros lo que se le pide es que actúe conforme a sus propios protocolos y a la ley.
¿Cómo sancionar a un funcionario que se salta todos esos protocolos va a inhibir la acción correcta, profesional de los efectivos de Carabineros? Yo de verdad no entiendo lo que hizo decir el general director, pero más grave, lo que dijo la presidenta hoy día. Sí, me voy a permitirse continuar con lo políticamente incorrecto que hizo Rafael y analizar también lo que significa esto en términos del escenario. Me recordó mucho algo que escribía, voy a citar a Edgardo Benninger, imagínense, me va a persignar antes, pero bueno. En su libro sobre la democracia y los acuerdos, él comenta que algo que fue efectivamente así, que luego de las intensas movilizaciones de principios de los años 80 por los grandísimos niveles de cesantía, por la férrea dictadura, por un movimiento de pobladores muy fuerte, viene una baja de los movimientos sociales y cuando tratan de retoman muy radicalizados y violentos, ¿ya? Y eso efectivamente es algo que suele acontecer un poco de libro respecto a los movimientos sociales cuando intentan rearticularse, cuando pierden esa capacidad de movilización. Normalmente dicen, no, lo que hay que hacer es radicalizar el movimiento, que fue un llamado que en este caso duró un par de horas, porque efectivamente hubo grupos que llamaron a radicalizar el movimiento, ¿ya? Y fracasan, porque efectivamente fracasan al no haber hecho el trabajo político fundamental, al no haber hecho el trabajo ideológico fundamental, que los movimientos sociales exitosos sí es lo que hacen. Pues bien, esto en vez de durar meses, se acabó este fin de semana. Y esto dibuja una ruta de trabajo para todos esos movimientos muy clara. Les dibuja la ruta política estrictamente. Y los obliga, los conmina, los invita a aparecer por la política, por la ruta electoral, y tratar de jugar el partido allí. Creo que en ese sentido este es un camino sin retorno. Y en ese sentido, este camino que se está dibujando hoy día, ¿ya?, probablemente signifique un gran paso de estos movimientos sociales hacia la política y una posibilidad de ampliación del espectro político que existe en el sistema político actual. Pero, Alberto, ¿no pasó en parte eso en forma bien importante cuando Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric y Carol Cariola, en el fondo, desde el movimiento social, desde la calle, llevan su causa al Congreso, entran a la estructura institucional y influyen desde adentro y de alguna manera ese movimiento social utiliza ya los recursos propios del sistema político? No, eso no pasó. Eso fue el esfuerzo de la nueva mayoría por tratar de hacer creer que el movimiento estudiantil como movimiento estaba al interior del sistema político. Eso no pasó a nivel de las bases. Eso no pasó. Gran parte del movimiento estudiantil en todo el país estaba mucho más lejos de esa visión y esto empieza a dibujar un camino, en cambio, donde sí pueden confluir ya de modo más claro. Hay una izquierda que está mucho más allá de lo que es el Partido Comunista. Sin duda. Esa izquierda, entre paréntesis, a uno le da un poquito de vergüenza ajena cuando escucha en los medios decir estos anarquistas. Bueno, de anarquistas tienen bastante poco algunos, ¿no? Son violentistas. Hay muchos lumpen. Sí, claro. Entonces, yo creo que también hace falta empezar a separar algunas cosas de otras. Y yo decía, a ver, entre los encapuchados detuvieron a personas con prontuario de robo violento. Así es. A personas con cuchillo. Entonces, y con herramientas nuevas. Pero si te mostré, la estrategia es ahora de bandas que roban en conjunto. Exacto. Y además hace mucho rato que habíamos visto los combos, falta que llevan la sierra nomás para romper en pocos minutos las rejas metálicas. Bueno, pero es ahí donde uno echa de menos una cultura del movimiento social que nunca ha sido la violencia per se, ni menos violencia que asesine a un trabajador, jamás, jamás. En Chile nunca. La única violencia que se ha usado de verdad, y por eso que se repudia tanto, es la que hubo en la dictadura. Pero ese movimiento es el mismo movimiento que tiene que también separar aguas, ¿no? Pero muy tajantemente. Con lo que está sucediendo, Mónica, y le hago la pregunta a todos, ¿tiene sentido seguir organizando marchas, por ejemplo, como las que vemos los 21 de mayo en Valparaíso? ¿Tiene sentido? ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Se pueden llevar adelante las demandas de los distintos movimientos sociales de otras formas? O sea, el día que no tenga sentido vamos a tener que preguntarnos qué tipo de democracia tenemos. Exacto. Siempre lo va a tener. La paz de cementerio. Siempre lo va a tener. Y una manera de no resfriarse nunca es no casarse, digamos. O una manera de no caerse es no salir de la casa. Yo voy a defender siempre el derecho a marchar.
Y creo que es nuestra responsabilidad como país impedir que esas marchas terminen siendo dominadas por el humo. Ahora, más allá del derecho, ¿hay otra forma de hacerlo? ¿Hay alguna forma de efectivamente cambiar las cosas? Me refiero desde el movimiento social o desde quienes convocan esas marchas. ¿Hay otra forma de hacerlo? O sea, los grados de articulación, la vertebración de los grupos, la organización es obviamente un mecanismo. Ahora, la posibilidad de eso generarlo requiere una visibilidad y el sistema político es siempre mucho más visible que a nivel de la sociedad. Por tanto, esa visibilidad es muy importante en los movimientos, sobre todo porque los movimientos, y eso la literatura está bastante claro, tienen una dinámica interna de intensísima comunicación, una capacidad de conocimiento, de aprendizaje muy grande al interior de los movimientos. Eso no se puede generar por fuera. No nos olvidemos que en el 2011 es el movimiento social en su interior el que logra cambiar el sentido común de la ciudadanía toda del país, ¿ya? Y se enfrenta y derrota a los canales de televisión abierta que estaban comunicando cosas muy diferentes. O sea, esa capacidad de derrotarlo es gracias a la comunicación interna. En general es muy difícil sin movilizarse, sin marchar, sin tomar tiempos y espacios específicos en las calles, hacer paros, qué sé yo, es muy difícil lograr un objetivo. Nos vamos a la pausa. Antes les queremos recordar la pregunta que estamos haciendo hoy en Ciudadanos de CNN Chile. Ahí está la pregunta. ¿Cree usted que se debería cambiar el lugar de la cuenta pública? ¿Sí o no? Ustedes ya están votando, también con el hashtag CiudadanosCNN están comentando. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que ocurrió en el Congreso, del discurso de la presidenta Bachelet y de las reacciones que ha habido al respecto. Ya volvemos. Estamos de vuelta en CNN Chile. Bueno, esto dijo la presidenta. Hubo mensaje presidencial también, evidentemente y lamentablemente algo opacado por los hechos de violencia. Pero tuvimos el tercer mensaje, el penúltimo de este gobierno de la presidenta Bachelet. A ver, hagamos una ronda breve. ¿Qué les pareció el mensaje, Rafael? A ver, yo creo que un mensaje muy rápido. Un mensaje tiene que tener al menos 3 elementos. Y voy a decir del más importante al menos importante. El más importante, creo yo, es una historia que dé un sentido de unidad y propósito. ¿Lo tuvo? Creo que en este caso particular era incluso más importante que lo que siempre es y creo que tuvo muy poquito de eso. Básicamente fue, nos vamos a preocupar del crecimiento económico. Ese fue el sentido de unidad y propósito que incluso a mí, que soy economista, me pareció demasiado poco. 2 cosas más y paro. Creo que un discurso, una cuenta pública... Cuando un economista le pide más poesía, que está realmente mal, ¿eh? Una cuenta pública, como dice su nombre, tiene que rendir cuenta de lo que no se hizo y se comprometió el año pasado. Eso no lo hace nadie. Este gobierno no fue una excepción. Y finalmente, tiene que tener un conjunto de anuncios, que en este caso me pareció más algo que no es tan inusual tampoco, una lista de lavandería que otra cosa. A ver. El del año pasado fue una lista de lavandería más lista, pero más grande además. Tenía 27, 28 puntos, el punto muy desordenado, el punto 23 era cambio constitucional, o sea, una cosa sin prioridades. Ahora hubo más prioridades, pero en realidad hubo 2 puntos. Uno tenía el esfuerzo de hacer un gesto al ala izquierda de la nueva mayoría a través del concepto del tema de la educación, del cual se esquivaron varios puntos importantes. Ahí Rafael tiene razón, o sea, no se dijo todo lo que no se cumplió respecto al punto, pero bueno, normalmente eso acontece. Y por otro lado, hacia la derecha de la nueva mayoría era todo el énfasis en los temas de productividad y desarrollo económico. Incluso ahí con una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que no sabía que existía esa sugerencia del Consejo de la Productividad, que señala que cada ley y cada programa debiera tener un cálculo, ¿ya?, de cuánto puede dañar la productividad o cómo afecta la productividad. Yo encuentro que rendirle ese nivel de pleitesía al PIB ya me parece una enfermedad grave, pero más allá de eso, Rafael tendrá algo que decir porque es el vicepresidente del Consejo de la Productividad, pero más allá de eso considero que ese mensaje que el gobierno pensaba que iba a ser muy contundente a favor del empresariado quedó en evidencia que no, y Michelle Bachelet hizo lo que hace siempre que esto le acontece, y es que al día siguiente va a una radio y trata de aumentar los grados Richter a lo que dijo, lo que revela de que ella misma no quedó satisfecha con el punto. Me parece muy lamentable desde ese punto de vista la estructuración, porque cuando uno hace gobierno toma decisiones y dice, para mí lo más importante es X cosa o Y. En este caso fue simplemente una aglomeración. En este caso, además, la presidenta fue a Radio Duna, lo que demuestra que claramente le quería hablar a una audiencia bien específica, ¿no? Sí. Yo creo que hay varias formas de evaluar un discurso, ¿cierto?, 21 de mayo, que es un gran, dicho sea de paso, un hito comunicacional del gobierno. Bien utilizado puede ser una herramienta muy potente. La pregunta es, ¿qué impacto tuvo en la agenda este discurso? ¿Cambió algo la presidenta en materia de clima?
y mi impresión es que nada. Digamos, las cosas están iguales que el día viernes. Y probablemente lo que ocurrió fuera de la moneda generó más agenda incluso para el propio gobierno que lo que quiso intentar. Y en ese sentido creo que el discurso fue menor, fue tibio. Si bien creo que hay elementos que son positivos, creo que fue sobrio, creo que hubo llevados a la unidad, la palabra acuerdo volvió a aparecer, la palabra crecimiento volvió a aparecer. Son pequeñas señales, pero en términos generales creo que fue una oportunidad desaprovechada. Bueno, Hernán, a mí me pareció que había un tono bajo, que era más bien intencional. O sea, había un tono bajo de no hacer grandes anuncios, de no aparecer haciendo nada grandilocuente. E incluso en la forma de dar el discurso, la presidenta, por ejemplo, no dejaba espacio prácticamente para aplausos. Era un discurso que te intentaba tener un tono muy de no parecer que estaba generando algún cambio, algún remesón. Me dio esa impresión a mí al menos. A ver, si algo sabemos a esta altura, y es que el gobierno generó unas expectativas en la campaña que fueron altísimas, y que el grado de cumplimiento en materia al menos de percepción ciudadana es bajísimo, y ese gap hay que buscar cerrarlo. Más anuncios, más promesas, más reformas, digamos, estructurales, creo que eran ponerle más peso a un gobierno que está siendo incapaz de sostener al menos los compromisos que ya deberían estar desarrollados. Pensemos solamente en gratuidad, que es el más simbólico, el más recordado por la ciudadanía. Bueno, no va a haber gratuidad universal, y no solo eso, tampoco se va a cumplir el propio compromiso de la presidenta, ¿cierto? El 70%. Entonces, obviamente creo que contener expectativas era un objetivo y probablemente eso sí se buscó y se logró. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hubo deliberadamente un tono bajo, ¿no? Un tono, pero además no puede ser de otra manera. Yo creo que la crisis internacional y en el mismo barrio que estamos viviendo, todo lo que está pasando en Brasil, en Argentina, o sea, no hemos hablado nada de eso, pero obviamente eso nos va... El viento viene a pegar fuerte, ¿no? Y si a eso se suma todo este clima que hay, a mí me impresionó la respuesta de los empresarios. O sea, tengo la sensación de que si no hay la reforma laboral como ellos quieren, entonces el hecatombe. No nos moverán, dice. No nos moverán. El derecho a propiedad es lo máximo, lo más importante. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el derecho a propiedad de nosotros? Cuando hay colusión, cuando hay uso de información privilegiada, cuando hay fraude de la Polar, como afecta a los fondos de la AFP, ¿por qué nadie reclama por cómo nos roban el patrimonio de nuestras pensiones? ¿Ese derecho a propiedad no sirve? ¿No importa? ¿O es menos que los otros? Yo siento que, a ver, a mí el discurso era un discurso que para el momento que hay no podía ser de otra manera. Y me preocupa eso, me preocupa que o es la historia que yo quiero escribir y quiero que la escriban como yo la dicto, o no, vienen las 7 plagas del infierno. Pero lo otro que me preocupa es la absoluta indefinición en que quedó la reforma educacional. Es decir, no sabemos para cuándo está el fin de los colegios municipalizados, que yo creo que es uno de los problemas más importantes para echar a andar la educación pública de nuevo, que está moribunda. Y no sabemos cuál va a ser el criterio sobre el lucro en la educación. ¿Se va a aceptar, como propusieron algunos diputados y parlamentarios, legalizar el lucro? Yo creo que esa indefinición, a mí por lo menos, me provoca gran preocupación. Y creo que por ahí hay un frente y un forado que hoy día lo hemos visto con la salida de la gente de la Revolución Democrática del Ministerio de Educación. No me des la palabra porque voy a decir 2 cosas lateras. Ya que me miraste las voy a decir igual. Lo que pasa es que además... Yo te puedo reemplazar. Yo creo que el gobierno también en su discurso, quizás más que el gobierno, la presidenta, hizo aparecer algo más o menos evidente a esta altura, y es que hay una tensión brutal al interior de la coalición. Bueno. Yo creo que el discurso refleja eso en muchas dimensiones, pero dicho lo anterior, aquí vienen las 2 partes lateras por las cuales me van a echar del programa. Lo primero es que los únicos países que están en crisis en la región económica son los países que hace pocos años atrás llamábamos el nuevo eje de izquierda, que son Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. El resto no está en crisis. Estados Unidos se acordó de América Latina, habrá que darle un mérito. Bueno, entonces quiero hacer ese comentario porque hay mucho de defensa comunicacional que hacen el presidente. La verdad que el mundo está creciendo su promedio histórico, si bien menor que hace algunos años. Y lo segundo te lo digo a ti mirándote a la cara. A propósito de la productividad, es cierto, y esto es solo una línea,
Es verdad que la productividad no es todo, pero es casi todo. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, y como vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad, que creo que es una importante contribución institucional de este gobierno y de esta presidente a lo que va a ser el país en política económica en las próximas décadas, el objetivo de esa política, que en opinión de varios en esta comisión probablemente fue el anuncio más importante a largo plazo, no es que la productividad se transforme en la variable que termine definiendo que un gobierno haga una cosa u otra. Se trata simplemente de informarla para que tengamos conciencia del impacto que genera. Pero por supuesto que un gobierno primero tiene derecho a tomar decisiones que incluso reduzcan la productividad. Y por lo tanto, lo único necesario desde nuestra dimensión es que tengamos la información para tener más conciencia del impacto que en esa dimensión genera. Bueno, es la variable, cuando hay que rendirle culto a un Dios, aunque sea para pedirle perdón, significa que es el Dios. Solo quiero decir, a propósito del discurso, que me acordé de Sigmund Freud, que decía que hay dos grandes pulsiones, la pulsión de vida, la pulsión erótica, que es la pulsión que tiene que ver con el deseo y la fertilidad, y la pulsión tanática, la pulsión de muerte. La pulsión de muerte significa el deseo de la muerte tranquila. Y el discurso era tanático. No, yo creo que hacerme cargo del punto que hacía la Mónica. Aquí, en el fondo, un discurso donde hay como un gobierno desdibujado respecto de la naturaleza de su proyecto. Se está discutiendo el lucro, que creo que fue una cuestión bien simbólica para la izquierda en materia de educación. Perdón, las marchas eran más que la izquierda, ¿no? Sí, pero lo hicieron propio en su proyecto de gobierno, fue un compromiso de la campaña, ¿cierto? Vamos a eliminar el lucro de la educación. Pero lo interesante es que este gobierno hizo un diagnóstico a propósito del 2011, lo hizo carne en su programa de gobierno, ¿cierto? Donde en lo esencial veían críticamente los últimos 25 años de progreso en Chile como algo así como un progreso frustrado, ¿cierto? Y la presidenta lo dibujó nuevamente en su discurso. No renuncia de alguna manera, al malestar, no renuncia a ver críticamente todo lo que hemos construido los chilenos, pero tampoco es capaz de volver a hacerse cargo de las reformas estructurales. De alguna manera estacionaron la retroexcavadora, la pararon un ratito y dijeron, ¿saben qué? La verdad, la realidad ha sido más fuerte que nuestras convicciones. Pero hay de alguna manera una derrota también. Y aquí aparecen dos izquierdas, ¿cierto? Nuevamente aparecen los autoflagelantes y los autocomplacientes. La vieja historia, digamos, de que nace el año 98. Algunos que ven exitosamente lo que hemos construido y quieren profundizarlo, el tal llamado modelo, y otros que lo ven en forma crítica y que consideran que debe ser reconstruido. Y el gobierno no sale de esa contradicción. Pero hay un discurso entonces de cierta impotencia del gobierno, porque mantiene, y las primeras páginas del discurso son siempre un discurso muy crítico acerca del rol actual de la sociedad. Parte con eso, digamos, y después uno dice, bueno, ¿dónde están las soluciones? Y no están. Y no están. O sea, hay un diagnóstico crítico que se mantiene. Aquí hubo una agenda de pero luego se habla de otra estructurales cosa en las que hoy propuestas. día frente a la ciudadanía son un fracaso. Aquí se pretendió hacer una reingeniería social que fracasó. Y no pueden asumir esa derrota públicamente. Perdón, yo creo que sería bueno, porque yo creo que una de las cosas más nefastas que ha pasado en este país es esta imagen de la retroexcavadora. Falsa, absolutamente falsa. Absolutamente falsa. No la querían imagen, hacer. Nunca quisieron hacerlo. Eso. Nunca quisieron. O sea, eso era falso porque veamos lo que es el PPD, ¿no? Veamos lo que hemos sabido esta semana. O sea, está auspiciada por ese SQM la retroexcavadora. Claro. El motor, el aceite se lo ponía... Le sacaron la benzina. Pero yo creo que nunca hubo. Andaba con baterías a litio. Yo creo que... A mí, ¿saben lo que me preocupa? Que toda esta cosa lírica, retroexcavadora, que era una mentira. Yo creo que los efectos de ese andamiaje, que tenía, por supuesto, tenía algunos rodamientos muy malos, ¿no? De hecho, el rector de la Católica acaba de decir en una declaración esta semana que no se debe permitir el lucro en las universidades. El rector de la Universidad Católica, que yo creo que no es de ninguna izquierda, ¿no? ¿Sabes lo que me preocupa? Que mientras todo eso pasa, mientras esta cosa lírica, y son voladores de luces nada más, porque en el fondo, insisto, lo que hay es un PPD financiado por el yerno de Pinochet. Mientras todo eso pasa, nos hacemos los tontos con algo que para mí, esta semana, a propósito de matones, me marcó. El mandamás de Enel, que es la controladora principal de Endesa y Enersis, o sea, algo que importa sobremanera a nuestro país, porque las inversiones son enormes. Impresentable.
Dijo que para poder tener éxito en el cambio, en hacer cambios. En la fusión se refiere. Y está hablando de eso, ¿no? Está hablando de hacer... Para poder tener éxito en hacer Los cambios organizacionales hay que inspirar miedo. Yo creo que se lo dijo en una universidad en Roma. Yo creo que ese acto de matonaje representa exactamente lo que hay en peligro mientras vuelan estos voladores y fuegos artificiales de retroexcavadora que no son tales, que son solo mentiras. Porque lo que está en juego, sí, son las terminaciones y es la casa de todo. Pero la lírica me importa poco. Lo que me importa de verdad es cuán cierta es esa amenaza. Porque ya vivimos el caso Chispa, en lo que supimos lo que se pretendía, ¿no? Pero, ahora Mónica, hay una fusión que atenta de una manera brutal contra los intereses de los chilenos. ¿Nadie va a decir nada? No, muy simple. Saquemos las caricaturas, pero aquí hay dos formas de leer el progreso de Chile y los cimientos de nuestra estrategia de desarrollo. Aquellos que creen en la teoría de la modernización, o sea que lo que ha ocurrido en Chile es que se ha expandido la economía, se han expandido las oportunidades, se ha reducido la pobreza, hay más posibilidades de trabajo, una serie de valores como el esfuerzo personal, la responsabilidad individual hoy día están extendidos en nuestra sociedad, podemos mirar exitosamente todo ese avance, por supuesto que quedan grandes deudas y temas pendientes, pero en el fondo es una trayectoria relativamente exitosa. Y otros que ven, fundamentalmente por la participación de la economía de mercado, que todo ese avance en el fondo está en sí mismo fruto de un pecado original producto del capitalismo. Y son dos aproximaciones muy críticas y muy distintas, ¿te fijas? Esa es la realidad. Y me quiero alejar de Y ese es el debate, y el punto de fondo es muy simple. Un gobierno llega y dice, estoy de acuerdo con el diagnóstico X o con el Y. Lo que no puede hacer un gobierno es decir, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Exacto. O estoy de acuerdo con los dos. Exacto, eso es. Y este gobierno llega y dice, yo soy la nueva mayoría y ya no soy la concertación y creo que efectivamente hay malestar y que la modernización no fue modernización. Y al rato se arrepiente y dice, no, si fue modernización un poco, pero otro poco no. Y después dice que no fue que fue completamente modernización y pone a Burgos, a Valdés, a Izaguirre a cargo del comité político, ¿no? Mientras sigue con un discurso de que no. Bueno, eso evidentemente no es política. Eso no es saber hacer política. Eso no es vertebrar una sociedad, no es tomar decisiones. Eso es simplemente tratar de pasar los días. Tenemos un acuerdo transversal en esta materia, Alberto Mayor. Tú te quedas con un lado y yo me quedo con... Tú te quedas con X y yo con Y. Y yo quiero destacar, porque me pareció maravilloso que por primera vez se mencionara que es necesario darles un estatuto a las miles y miles de temporeras de este país. Así es. A mí eso me pareció absolutamente un gran paso de modernidad, querido. Porque si hay algo que es de un país de verdad en la prehistoria, son trabajadoras que no tienen baño, que les ponen insecticidas cuando trabajan, que no tienen lugares para comer, que ganan sueldos miserables. O sea, las condiciones de las temporeras en Chile son de país absolutamente prehistórico. Ahí la profundidad de la transformación va a ser la clave, ver hasta dónde están dispuestos a llegar, porque detrás de eso está tocar efectivamente los niveles de rentabilidad, la productividad de las empresas exportadoras. Entonces hay que ver hasta dónde van a llegar. Lo mismo que con el caso del Sename. El cambio de institucionalidad del Sename hay que ver hasta dónde están dispuestos a llegar, porque allí hay un fabuloso negocio, ¿ya? que hay que detener. Mientras tanto, un joven que se tiró a la jaula de los leones, se dieron cuenta, ¿no? Sí. Era hijo del Sename, junto con sus 7 hermanos. Se nos acabó el tiempo. Antes de ir a la respuesta de la pregunta, ¿creen que hay que cambiar el lugar o la fecha de la cuenta pública? ¿Brevemente sí o no? No. Yo creo que no. No. Tampoco. No sé. No creo que el problema radique en el lugar y el día. Ya. Yo también creo que el sillón de Donoto. Me tinca que la gente va a opinar distinto. Sí, pero vamos la semana pasada ya tuvimos unanimidad y nos fue harto mal con las respuestas de la gente. Veamos qué es lo que opinaron ustedes, por cierto, a través de la votación. Hay que cambiar, sí, hay que cambiar, 71%. 29% dice que no. Nuevamente hemos demostrado una total desconexión con lo que vota nuestro querido público, nuestra audiencia que es Ciudadanos. Por amplísima mayoría se dice que sí hay que hacer el cambio. Sería todo. Vamos a decir. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias por habernos acompañado nuevamente en Ciudadanos.